Muy buenos días, mis amadas hermosas. Qué hermoso día nos regala el Señor hoy. Qué bendición poder estar aquí. Bueno, me imagino que como ya leyeron, nuestro devocional se llama El milagro en el golpe de la fe. Y yo quiero hacer hincapié en golpea. Sí, golpea. Y no vengo a hablarte de violencia física, vengo a hablarte de violencia espiritual. Vengo a hablarte de ese versículo que dice que el reino de los cielos se hace violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Aunque ese no es mi versículo base, porque hoy vamos a dar un paseo por la Biblia, quiero decirte que los cobardes son los que se amedrentan ante las pruebas. Nosotras, las valientes, golpeamos el problema y la adversidad con la fe. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro devocional de hoy. Nuestros textos bases son muchos. Primera de Samuel 17:49 al 50, Éxodo 17:6, Segunda de Reyes 19:37, Primera de Reyes 17:21 al 22 y Segunda de Reyes 6:5 al 7, Éxodo 14:16 y Juan 9:6 al 7. Por motivo de tiempo, no se los puedo leer todos, pero voy a dar una breve reseña de lo que el Señor me mostró con esto. Porque muchas veces nosotras, por estar acomodadas, esperando a que otros oren por nosotras, otro sea el que rompa y quebrante los demonios y los espíritus inmundos que pueden estarnos asediando, se nos olvida que nuestra fe es un arma de guerra, que es un golpe que al darlo al enemigo, con nuestra fe nosotras vencemos. Y te quiero preguntar, ¿qué significa para ti un golpe o una acción simbólica que conduzca a un milagro de Dios? En la Biblia, Dios a menudo utiliza acciones físicas que a primera vista parecen simples o inusuales, pero que son el canal para manifestar su poder. La fe y la obediencia son claves para el milagro. La fe y la obediencia son claves para que el milagro suceda. Por ejemplo, tenemos el ejemplo ahí de David y Goliat. Fe en lo imposible. Y puedes encontrar su historia en 1 de Samuel 17:49 al 50. El golpe de David sobre Goliat no fue solo físico, sino un acto de fe que venció lo imposible. Mientras todos se amedrentaban ante este gigante, la fe gigante de David hizo que él avanzara y con una piedra derribara aquel gran problema. En nuestras vidas, cuando enfrentamos gigantes, es nuestra fe en Dios la que transforma lo que parece una debilidad en una victoria. ¿Y qué tal si hablamos de Moisés y la roca? La obediencia también trae bendición. Y vemos la lectura en Éxodo 17:6. El golpe a la roca fue un acto de obediencia que por la dirección de Dios trajo un milagro. El Señor le dijo: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. El Señor le dio una indicación de golpear física, pero también espiritualmente la roca para que saliera agua. Y si leemos un poquito más para arriba, él le dice al Señor: usa la misma vara que tienes en tus manos. No sé si recuerdas que con esa misma vara él había golpeado el mar Rojo. A veces, mis hermanas, nuestras acciones sencillas como golpear la roca de la obediencia desata bendiciones. Golpear esas cosas en lo espiritual que nos están haciendo la guerra en obediencia a Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Golpea con ayuno y oración. Golpea con amor. Cuando digo golpea con amor, ustedes saben que todo esto del golpe lo estoy haciendo de manera simbólica, que es algo espiritual, que es algo de postrarse de rodillas y golpear al enemigo con nuestra fe. No es caerle golpe a la gente, mi hermana, no se haga por ahí a caerle a golpe a todo el que se le enfrente. No, es postrada de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él nos manda a que con el amor cubramos multitud de faltas. Esa es otra manera de golpear al enemigo, con amor. Y no sé si ustedes recuerdan al rey Ezequías y ese milagro sobrenatural que se nos relata en Segunda de Reyes 19:35. Aunque la oración del rey Ezequías no fue un golpe físico,
Si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que trajo la intervención divina para derrotar a ese ejército sin necesidad incluso de luchar físicamente. En tiempos de crisis, nuestro golpe puede ser una oración ferviente que mueva la mano de Dios. Pero hay una persona en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención con esto del golpe. Y fue el rey de Israel. El rey Joás de Israel, que encontramos su historia en Segunda de Reyes 13:18. ¿Qué voy a recalcar con esta historia? No sé si la conoces, cuando el profeta Eliseo le dijo, toma el arco y las saetas. Él le dijo, golpea con tus saetas el piso, y Joás golpeó solamente 3 veces. Y Eliseo se enojó y le dijo, pero ¿por qué te has detenido? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras destruido completamente a tus enemigos. ¿A dónde voy aquí? Que muchas veces nuestra fe está ahí, pero es tan débil contra nuestros enemigos que no nos atrevemos a creer más allá de lo que nuestros ojos ven. Mira, mi hermana, muchas veces el Señor te va a pedir que hagas cosas que tú no entiendes. Por ejemplo, yo misma, si Él me dice golpea el piso, yo lo hubiera golpeado quizá una vez nada más. Golpea el piso, pa. Pero nosotras, las mujeres de Dios, debemos andar en lo sobrenatural de Dios. Y nosotras, esta historia a mí me enseña que nosotras no debemos desmayar en nuestra fe, de golpear con nuestra fe el problema hasta que el problema sea resuelto. No resuelto como nosotras queremos, sino como Dios quiere. ¿Y cómo te das cuenta que ya está resuelto como Dios quiere? Porque tú vas a sentir paz. Tú vas a sentir incluso la necesidad de dejar de golpear con la fe porque ya está hecho como Dios dijo que iba a ser hecho. ¿Cómo te das cuenta que ya es suficiente de golpear con la fe? Porque tú vas a ver cambios. Como te digo, tal vez no ese esposo transformado, pero quizá más manso. Tal vez no esos hijos metidos de cabeza en la iglesia contigo, pero sí con un trato especial o mejor para ti. Tal vez no ese vecino que se convierta 100% porque tú le predicaste, pero sí saludándote de manera diferente. Quizás ese pastor, esa pastora, esa líder, esa hermanita de la iglesia, cuando tú oras con fe, Señor, cambia el corazón y cámbiamelo a mí. Quizás no se vuelvan las mejores amigas, pero tú vas a ver un cambio en el trato. Entonces ahí nos damos cuenta cuando nuestro golpe de fe ha surgido efecto en el ámbito espiritual y también en lo físico. Si ves, el golpe de la fe realmente funciona. Nuestra fe mueve montañas. La palabra de Dios no se equivoca, mi hermana. Y voy a cerrar con una historia que va a parecer como rara que la meta aquí, pero quiero ponerla porque es una de las más significativas para mí en cuanto a golpear física y espiritualmente en obediencia al Señor. Y es Moisés ante el Mar Rojo. Yo no sé si tu problema, si tu situación, si esa petición que tienes delante de Dios es tan inmensa como el Mar Rojo que los israelitas no podían cruzar con Faraón cayéndole atrás. Sin embargo, el Señor le dijo, levanta tu vara y golpea. Y él lo hizo. Es de locos pensar que con un trapo de vara, trapo quiere decir con algo tan insignificante como una vara, este golpe simbólico de obediencia permitió que el mar se abriera y que Israel fuera libertado. Asimismo, Dios te va a utilizar a ti como herramienta de fe en la vida de otros para tú ayudarles a ver que su mar rojo se abre. Y a ti misma el Señor te va a llevar a un nivel superior de fe y de creerle a Dios. Vamos a orar juntas, mis hermanas. Señor, enséñanos a confiar en ti, incluso en las acciones que parecen simples y extrañas. Señor, por favor, Padre bueno, Dios Todopoderoso, que cada golpe, Señor, de fe que nosotras demos abra puerta de acuerdo a tu poder en nuestras vidas. Señor, necesitamos que nos aumentes la fe, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Necesitamos, Señor, que tú sigas sanando nuestra tierra, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te invito a reflexionar, mi amada, sobre qué acciones necesitas tomar con fe, sin importar cuán inusuales
o sencillas parezcan estas acciones, confiando en que Dios responderá con milagros portentosos a tu favor y a favor de los tuyos. Te dejo una última pregunta. ¿Qué golpes necesitas dar hoy en fe y obediencia? ¿Qué es eso que tienes que hacer hoy? ¿A quién tienes que pedirle perdón? ¿Qué siembra tienes que hacer en fe? ¿A quién tienes que llamar en fe para sanar una relación? ¿Por quién tienes que orar para que su enfermedad sea sanada por fe? No por ti, sino porque Dios es que lo va a hacer. Dios quiere transformar cualquier acción de nosotras en un canal para un milagro. Que tu fe sobreabunde, mi hermana, para cubrir a otros. Dios te bendiga y que nuestra fe agrade a nuestro Padre Celestial. Dios me las bendiga a todas. Feliz día, que tengan un día y lo que resta de semana y de nuestras vidas con una fe que impresione a Dios.